La enfermedad y prisión de la volubilidad. No se trata de un asunto de poca monta y de un padecimiento que algunas personas tienen. La volubilidad, o lo que es lo mismo, la veleidad y la inconstancia anímica, es un mal de masas y tiene su causa mucho más allá de las emociones, los sentimientos y las pasiones, radicando ésta en el plano espiritual. Por lo que hay que examinar el tema a la luz de la revelación de Dios, y no desde las perspectivas filosófica y psicoanalítica, puesto que llevan a una mayor confusión y orgullo. Lo primero que hay que apuntar es que todos los seres humanos somos en mayor y menor medida veleidosos y cambiantes. La pregunta es esta: ¿por qué en un mismo día nos sentimos y actuamos de una manera y un lapso después, o al día siguiente, pasamos a otro estado completamente opuesto? El psicoanalista dirá, en resumidas cuentas, que se trata de algún grado de trastorno de bipolaridad. Por su parte, el filósofo argumentará que dicho comportamiento es explicable dada la condición humana, la que entre otras cosas significa vivir en estado de ansiosa inquietud e insatisfacción casi permanentemente. Lo cierto es que ambas respuestas contienen solo un extracto de la verdad en torno al asunto, pues es una realidad que todos somos bipolares, más, menos, y además experimentamos ansiedad e insatisfacción. Sin embargo, ambas escuelas carecen de la revelación de Dios y por lo mismo solo llegan a atisbar una pequeña fracción del iceberg. Sendas posiciones se limitan a describir una patología o un fenómeno y dado que desconocen o niegan la raíz del problema, las soluciones que ofrecen son ineficaces, como es el caso de la psicología y la psiquiatría, que intentan acabar con este padecimiento por medio de terapias y fármacos que solo tienen injerencia en el plano de la mente-corazón y en el neuronal, el del cerebro, pero no en el del alma y del espíritu, la raigambre de la cuestión. Partiendo del punto de que la volubilidad es un mal estrictamente espiritual, y dejando claro que ninguna ciencia de cuño humano puede acabar eficazmente con esta afección, podemos compenetrarnos en el tema, lo que nos lleva al cuestionamiento anterior. ¿Por qué somos cambiantes y volubles? ¿Por qué no somos capaces de someter o manejar nuestras emociones, sentimientos y humores de tal manera que seamos personas estables y ecuánimes? Lo que sucede es que hay un desequilibrio esencial y ontológico en nuestro interior que es imposible reparar por vía humana. Llegados a este punto es necesario hablar de dos aspectos. Por un lado, de la situación del alma humana con relación a Dios, y por el otro, del vínculo que existe entre la mente y el corazón. Solo así entenderemos por qué razón estamos incapacitados por naturaleza para manejar correctamente, en realidad no se trata de manejar, sino de someter, las emociones, los sentimientos, pero también las pasiones, los recuerdos y todo lo que emerge de nuestra mente-corazón, pues es justamente este material variopinto y que nos bombardea a cada momento lo que produce la volubilidad en los seres humanos y los cambios de estado de ánimo que experimentamos, sean repentinos o graduales. Da lo mismo. Hablemos primero de la situación del alma humana con relación al Creador y con esto entramos en la dimensión de la revelación de lo alto, lo que por naturaleza es escandaloso y absurdo para la razón o la mente carnal. De acuerdo a la sabiduría que proviene de lo alto, en los albores de la historia, los seres humanos quedamos separados y desconectados de Dios. Fue ahí cuando el mal, el sufrimiento y la muerte entraron en el mundo. Fue ahí cuando todo cayó en desequilibrio. A partir de ese instante, la raza humana se apartó espiritualmente de Dios. Esto ocasionó que nuestras almas y cuerpos quedaran bajo la potestad y voluntad del diablo, el responsable de dicha catástrofe, y que dicho sea de paso, tuvo alcances cósmicos o universales. Por tal razón, nuestra alma es incompetente por sí misma, no solo para someter todo el material que nos hace ser volubles en nuestro estado anímico, sino también de discernir correctamente la procedencia y esencia de nuestras emociones, sentimientos y pasiones, pero también de los pensamientos, memorias y deseos que gravitan en nuestra alma.
Ahora bien, la revelación del Señor nos dice con inigualable precisión y simplicidad que tanto las emociones como los sentimientos y las pasiones no deben ser sometidos a algún tipo de escrutinio o discernimiento espiritual por parte de nosotros, pues es pérdida de tiempo. Puesto que no existen categorías, positivas y negativas, sino que todas emergen directamente de la mente-corazón, consúltese el libro Radiografía de la Criatura Vieja, hay que someterlas, aunque eso sí, por el Espíritu Santo. ¿Y qué hay de los recuerdos y los deseos? En cuanto a los primeros, habrá que colarlos de tal manera que ninguno de estos detone alguna emoción o sentimiento, menos una pasión, que sea capaz de subyugar nuestra alma y por lo mismo el cuerpo. Con relación a los deseos, ya se sabe, ninguno procede del Altísimo, y por lo tanto es necesario dominarlos con la mente de Dios. La segunda cuestión es sobre el vínculo que hay entre la mente y el corazón. En el mundo es habitual separar a estas dos entidades. Pensamos, erróneamente, que son distintos y aún antagónicos. La simple expresión popular, pensar con la mente y sentir con el corazón, lo expresa todo. Estamos errados. A la luz de la revelación las cosas son distintas, ya que ambos son una sola facultad. Por tal razón aquí se maneja el término mente-corazón, concerniente a un solo individuo y no a una dualidad. Partiendo de estos datos fundamentales, podemos seguir dilucidando el tema de la volubilidad, la que en realidad es una enfermedad y, como toda esta, una cárcel. Ya el punto de partida es desalentador para cualquiera. No solo nacimos apartados de Dios, además llegamos al mundo esclavos de todo tipo de afecciones del alma, lo que nos hace ser volubles y por consiguiente contradictorios, pero también de enfermedades del cuerpo y finalmente de la muerte. Ahora bien, habrá quienes argumenten que si bien nacemos ya con una relación fracturada con el Creador, o que Dios es solo una construcción humana y que en realidad no existe, aún así podemos llegar a un estado óptimo e ideal de estabilidad y equilibrio espiritual. Se trata de una utopía, por no decir de una falacia. Millones de personas acuden buscando alivio a este mal, no solo a la psiquiatría, también a las religiones y a multitud de doctrinas de orden secular. Resultados: dudosos y ambiguos, pasajeros. Por otro lado, está el coste que infinidad de personas tienen que pagar por ingerir pastillas, no hablo en términos económicos, que lejos de empoderarlos espiritualmente, los empobrecen en todos los sentidos, también financieros, pues no se trata de una victoria, sino en el mejor de los casos, de un control vía química del problema. Añádase a esto la imponderable pérdida de energía espiritual que necesariamente conlleva acudir a la farmacología para sanar una dolencia de índole espiritual. Estoy hablando del caso de millones de personas en el mundo que literalmente son adictos a pastillas y que a primera vista parecen gozar de estabilidad interna. Sin embargo, al verlos con lupa, se observa que los psicofármacos tienen efectos secundarios o paralelos que terminan siendo más perjudiciales que la presunta capacidad que poseen para aliviar. Y no estoy hablando de la relación que hay entre los antidepresivos y la obesidad. Me refiero a que este tipo de pastillas suelen obstruir o inhibir, por no decir averiar, otras potencias fundamentales del ser humano, como son la memoria, la imaginación, la razón, la sensibilidad, la facultad de hablar y la voluntad. Y hablando de aquellos millones que se acercan a las religiones del mundo, incluidas las sectas, en busca del consuelo y de la ayuda divina, o bien tan solo para encontrar soluciones por medio de la doctrina o enseñanza que defienden y sobre todo venden, ¿realmente se les provee los medios espirituales no solo para combatir la volubilidad, sino también para someter las muchas manifestaciones negativas que emergen de nuestra mente-corazón, como son la ira, el o los miedos, la tristeza, el desánimo, el odio, el rencor, la culpabilidad, la codicia, la ingratitud, la envidia, la soberbia y la lujuria, por mencionar solo unas cuantas? La respuesta es contundente: no. Y es que, aunque suene fundamentalista y constituya una bomba para el orgullo y el ego humano,
No existe ciencia o doctrina alguna que pueda otorgarnos la autoridad espiritual necesaria para someter o vencer las expresiones arriba mencionadas, incluida la veleidad. Tal es lo primero que hay que entender. No estamos facultados para vencer al enemigo, el que nos hace ser inestables y en muchísimos casos peligrosamente impredecibles. Para ganar esta guerra no sirve la voluntad, la conciencia y la razón. Repito, los medicamentos son anodinos, aunque peligrosos al mismo tiempo, y los mantras también. Es menester entender que la volubilidad es un demonio y no una simple patología de la mente o una afección del corazón. Mientras no veamos este asunto en su justa y verdadera latitud, la espiritual, seguiremos siendo esclavos de nuestros estados de ánimo y por lo mismo dañándonos a nosotros mismos, pero también a las personas con las que nos relacionamos, en particular a las que amamos. Y en efecto, cuán difícil es lidiar con personas que por la mañana están en paz y contentas, pero 2 o 3 horas más tarde se encuentran enojadas y por la noche tristes y angustiadas. Tal es la lúgubre realidad de millones de seres humanos, y no debemos pensar que esto es normal. No olvidemos que la intención más perversa de Satanás es normalizar y aún legalizar la maldad, la injusticia, las enfermedades, las del alma y las del cuerpo, y aún la muerte. Pero no, la inconstancia y la variabilidad de nuestros estados anímicos no son naturales y tampoco son poco dañinos. Es incalculable el daño que produce ser personas de doble y hasta triple ánimo. ¿Qué clase de confianza podemos generar en otros siendo que somos tan débiles que ni siquiera somos capaces de dominar nuestras propias emociones, sentimientos, recuerdos y también nuestros padecimientos físicos? ¿Qué tipo de relación, sea de la índole que sea, puede ser aquella en la que ya sea una o las dos partes padecen este mal, el que en primer lugar lacera al que lo padece? Resta decir que si en verdad estamos cansados de ser cambiantes y volubles, bipolares en mayor y menor grado, y queremos emanciparnos de la tiranía y del yugo que nuestra mente-corazón ejerce sobre nosotros justamente a través de los llamados estados de ánimo, hay que dejar de acudir a los médicos y a las doctrinas del mundo e ir rendidos con el único que es capaz de brindarnos el arma necesaria para derrocar y vencer a cada momento al demonio de la volubilidad, con el que todos, sin excepción, lidiamos. Está escrito en la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Santiago 1:8. Y en efecto, dichas personas no pueden prosperar en ningún sentido, sea en lo terrenal o en las cosas del Señor. Es por eso que el Maestro quiere proveernos lo que nos está faltando, la bujía imprescindible que nuestro motor espiritual requiere. Y no me refiero únicamente al reposo y a la paz espiritual, elementos básicos para la estabilidad del alma. Hablo de la unidad con Dios, unidad y comunión con Él, lo que equivale a tener una relación íntima y amistosa permanentemente con aquel que no cambia, ni hay sombra de variación o mudanza, o sea, con el fiel y verdadero, el que nos enseña a ser semejantes a Él. Efesios 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Mesías, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Él, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, el Mesías. Entre otras instancias, el Señor, o el varón perfecto, se personificó en el mundo para que, siendo como niños, en la forma de recibirlo, dejemos de ser como los infantes, los que son arrastrados y zarandeados, no solo por todo tipo de doctrina o enseñanza humana, sino también por las tempestades espirituales que nuestra alma padece cada vez que una emoción, sentimiento, culpa o recuerdo, o todo junto, nos llevan a ser cambiantes, o mejor dicho, inestables, y por lo tanto a ser seres inconfiables. Y es que, como dice la Biblia, la veleidad de ánimo impide el crecimiento, y en el fondo significa vivir con doble rasero. Y si en términos materiales es un óbice, ¿cuánto más lo es en lo espiritual? He ahí una de las consecuencias más graves de la volubilidad.
resulta imposible fructificar. Gálatas 4:1a. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Tal cual, los herederos son los hijos de Dios, los descendientes de Adán, y mientras no vuelvan a nacer por el Espíritu Santo, su comportamiento es igual que el de los esclavos, es decir, que los cainitas. Consultes el libro Las dos simientes. Es triste, pero es verdad. La mayor parte de los hijos de Dios, estoy hablando de personas ya arrepentidas, se comportan como niños fluctuantes y no hay constancia y estabilidad en ellos, no solo en su diario vivir, sino en sus estados anímicos. Han olvidado la exhortación a dejar de ser niños en el modo de pensar y de comportarse maduramente como hijos de Dios. ¿Qué está sucediendo? El niño está instalado y acomodado en ese falso paraíso que es el infantilismo espiritual. Cuán distinta es la infancia espiritual. Por su parte, los niños fluctuantes seguirán esgrimiendo razones y argumentos de todo tipo con tal de no abandonar su zona de confort. Dirán, por ejemplo, que así son desde la niñez, que eso les enseñaron sus padres, que no son ángeles ni santos. Y en efecto, no somos más que humanos, pero eso no debe ser un justificante para obstruir el proceso de purificación espiritual que el Señor quiere hacer en cada uno de sus hijos. Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí cabe una glosa muy sencilla. Los niños ejemplifican la volubilidad como nadie. Esto es innegable. Sin embargo, la exhortación no sufre menoscabo alguno. Si queremos crecer, será necesario dejar atrás los argumentos y las justificaciones para dar paso al crecimiento espiritual. De otra manera, podríamos ser cortados. Juan 15:5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dios te bendiga.